No te controlan gritándote, te controlan haciéndote dudar de ti mismo. Y lo más peligroso es que cuando ese juego empieza, tú todavía crees que estás teniendo una conversación normal. Crees que es un malentendido, crees que es un momento incómodo, crees que quizá reaccionaste demasiado rápido, pero no. Lo que está ocurriendo es algo mucho más preciso. Alguien acaba de mover una pieza psicológica y tú ya estás jugando su juego sin darte cuenta. Ese es uno de los patrones más usados por personas tóxicas en entornos sociales, laborales y familiares. No necesitan gritar, no necesitan insultar, no necesitan atacar de frente. Solo necesitan instalar una pequeña duda en tu cabeza. Y a partir de ahí, el control empieza a crecer solo. Tal vez ya viviste algo así. Estás en una reunión, propones una idea simple, algo razonable, algo que incluso el grupo parecía aceptar. Pero una persona interviene, no te contradice directamente, hace algo más sutil, dice algo como, sí, puede funcionar, aunque no estoy seguro de que todos tengamos claro el impacto. Silencio, la frase parece neutra, pero la mesa cambia, las miradas cambian, y sin darte cuenta ahora eres tú quien empieza a explicar, justificar, defender, aclarar. 5 minutos después ya no estás proponiendo nada. Estás defendiéndote. La conversación cambió de lugar. Y probablemente ni siquiera sabes cuándo ocurrió. Ese es el juego. Hoy vas a entender cómo funciona. Porque lo que muchas personas llaman ambiente tóxico, en realidad es algo mucho más específico. Son juegos psicológicos repetidos. Pequeñas maniobras sociales que mueven el peso de una conversación, de una decisión o incluso de una relación, sin parecer agresivas. Y uno de los más comunes tiene un nombre muy simple. Se llama el juego de la duda sembrada. No busca destruirte, busca algo mucho más útil para quien lo usa. Que empieces a corregirte a ti mismo. Cuando este juego aparece, el manipulador no necesita confrontarte. Solo introduce una pequeña grieta en tu seguridad. Algo que suena razonable, algo que suena prudente, algo que parece incluso responsable, pero que tiene un efecto muy específico. Desplaza el foco. Antes de la frase, la conversación giraba alrededor de la idea. Después de la frase, la conversación gira alrededor de ti. Tu criterio, tu reacción, tu seguridad. El tablero cambió. Ahora tú corres y la otra persona observa. Lo interesante es que este juego no ocurre solo en reuniones. Pasa en casa, pasa con amigos, pasa en parejas. Imagina esta escena. Llegas a casa después de un día pesado. Algo pequeño te molestó en el trabajo, lo cuentas. No estás atacando a nadie, solo describes lo que pasó. Pero la respuesta que recibes es esta. Bueno, quizá también lo interpretaste mal. Otra frase aparentemente razonable. Otra frase que parece equilibrada. Pero de nuevo ocurre lo mismo. La conversación deja de ser sobre lo que pasó. Ahora es sobre si tu percepción es confiable. Y sin darte cuenta empiezas a explicar más, a justificar más, a suavizar tu postura. El juego vuelve a funcionar. La duda ya está dentro. Y cuando la duda entra, algo muy curioso ocurre en la dinámica de poder. La persona que sembró esa duda no necesita hacer nada más, porque ahora eres tú quien empieza a hacer el trabajo. Empiezas a medir tus palabras, empiezas a revisar tus reacciones. Empiezas a preguntarte si quizá estás exagerando. Y mientras tú haces todo ese esfuerzo interno, la otra persona solo observa. No porque sea más inteligente, sino porque ya consiguió algo mucho más útil. Moverte del lugar de quien propone al lugar de quien se explica. Ese cambio parece pequeño, pero en términos de control psicológico es enorme. Porque en cualquier interacción social hay dos posiciones posibles. Quien marca dirección y quien responde a ella. Quien define el marco y quien intenta encajar dentro. El juego de la duda sembrada cambia exactamente eso. No te derrota, te descoloca. Hace que la conversación deje de girar alrededor de lo que dijiste y empiece a girar alrededor de si debiste decirlo. Y cuando ese cambio ocurre varias veces, empiezas a ver otro efecto. Dejas de hablar igual. Empiezas a anticipar la duda antes de que aparezca. Empiezas a suavizar ideas. Empiezas a reducir lo que dices. A veces incluso decides no decir nada. Y ahí es cuando el juego alcanza su forma perfecta. Porque la persona tóxica ya no necesita sembrar más dudas. El terreno ya está preparado.
Ahora tú mismo te regulas. Tú mismo reduces tu presencia. Tú mismo te haces más pequeño en la conversación. Todo sin que nadie te haya ordenado hacerlo. Ese es el nivel real de control psicológico. No cuando alguien te obliga, sino cuando logran que te ajustes solo. Y lo más inquietante de todo es que este juego funciona porque parece razonable, porque está disfrazado de prudencia, porque parece equilibrio. Pero en realidad es una maniobra, una forma elegante de mover el peso de una interacción, sin parecer agresivo. Y cuando empiezas a reconocer este patrón, algo cambia. Empiezas a ver escenas del pasado con otra claridad. Reuniones donde saliste confundido. Conversaciones donde terminaste justificándote. Momentos donde alguien no te atacó, pero aún así terminaste sintiéndote más pequeño. Si alguna vez te pasó algo así, escribe "lo he visto" en los comentarios, porque muchas personas han estado dentro de este juego sin saberlo. Y si quieres aprender a detectar estos patrones antes de que te afecten, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de motivación, hablamos de entender cómo funcionan realmente las dinámicas de poder. Porque lo que acabamos de ver es solo el inicio. La verdadera pregunta es otra. ¿Cómo funciona exactamente este juego por dentro? ¿Y por qué algunas personas lo ejecutan con tanta facilidad, mientras otras quedan atrapadas una y otra vez? Eso es lo que vamos a desmontar en la siguiente parte. Hay algo que debes entender antes de seguir. Las personas que usan este tipo de juegos psicológicos casi nunca parecen agresivas. De hecho, muchas veces parecen lo contrario. Razonables, calmadas, incluso prudentes. Ese es el disfraz perfecto. Porque si alguien te atacara de frente, tu mente reaccionaría de inmediato. Defenderías tu idea, marcarías un límite, identificarías el conflicto. Pero cuando el ataque viene envuelto en lógica, tu cerebro hace algo distinto. Intenta cooperar, intenta entender, intenta ajustar. Y ese pequeño impulso de cooperación es exactamente la puerta que el juego de la duda sembrada necesita para funcionar. Vamos a desmontarlo paso por paso. Primero ocurre algo que parece completamente normal. Tú introduces algo en la conversación, una idea, una opinión, una decisión. En ese momento ocupas una posición muy específica en la interacción, la posición de quien marca dirección. No es poder absoluto, pero sí es una forma de liderazgo momentáneo. Tú pusiste algo sobre la mesa. Ahora el grupo debe reaccionar a eso. Y aquí entra la primera jugada del manipulador. No niega tu idea, no la confronta, hace algo más inteligente. Introduce una duda moderada, no demasiado fuerte, no demasiado débil. Algo como, sí, aunque habría que ver si eso realmente funciona en este caso. Observa lo que pasa después. Nadie ha rechazado tu idea, pero tampoco ha sido aceptada. La conversación queda suspendida. En ese momento se crea un vacío, y los seres humanos somos muy sensibles a los vacíos sociales. Cuando una idea queda en suspenso, el impulso natural es llenar ese espacio. ¿Quién lo llena casi siempre? La persona que hizo la propuesta original. Es decir, tú. Entonces empiezas a explicar, a justificar, a ampliar lo que dijiste. Quizá agregas ejemplos, quizá aclaras detalles, quizá intentas demostrar que pensaste bien lo que dijiste. Todo esto parece razonable, pero mientras haces eso, ocurre algo silencioso. Tu posición en la conversación está cambiando. Antes estabas proponiendo, ahora estás defendiéndote. Y la persona que sembró la duda ya no necesita hacer nada, solo escuchar, observar, dejar que la dinámica avance sola. Después llega la segunda jugada del juego, una nueva intervención, otra frase moderada, algo como, sí, entiendo tu punto, pero no sé si el equipo está preparado para algo así. Otra vez suena prudente, otra vez suena razonable, pero fíjate en el efecto. La conversación vuelve a moverse. Ahora el tema ya no es solo tu idea, ahora también es si tu criterio es adecuado para el grupo. La presión aumenta un poco, no demasiado, solo lo suficiente, y casi siempre pasa lo mismo. Vuelves a explicar, vuelves a justificar, vuelves a intentar que todo tenga sentido para los demás. En este punto el juego ya está completamente activo, porque el manipulador ha conseguido 3 cosas sin levantar la voz. Primero, te ha movido de la posición de iniciativa a la posición de explicación. Segundo,
Ha instalado la sensación de que tu idea necesita validación constante. Y tercero, ha hecho que el resto del grupo observe tu seguridad. Ya no están evaluando solo la propuesta, están evaluando cómo reaccionas bajo presión. Ese es el verdadero objetivo del juego. No es destruir tu argumento, es observar cuánta estabilidad tienes cuando aparece la duda. Porque si empiezas a hablar más rápido, si empiezas a explicar demasiado, si empiezas a corregirte en mitad de la frase, algo queda claro para todos. Tu centro se movió, y cuando el centro de alguien se mueve, su influencia en la conversación disminuye. Ahora observa algo importante. Este juego funciona especialmente bien con personas que son responsables, reflexivas, abiertas al diálogo, es decir, personas que valoran la cooperación, porque esas personas no quieren imponerse, quieren construir consenso, quieren explicar bien, quieren ser justas, y el manipulador usa exactamente eso. No ataca tu debilidad, usa tu sentido de responsabilidad. Cuanto más intentas aclarar las cosas, más material le das para seguir moviendo la conversación. No porque seas débil, sino porque estás jugando otro tipo de juego. Tú estás intentando resolver. La otra persona está intentando administrar la interacción. Son dos niveles distintos, y cuando esos niveles se cruzan, la persona que maneja el marco social suele ganar. Ahora viene la parte más interesante, porque este patrón deja señales, pequeñas señales, casi invisibles. Pero si aprendes a verlas, el juego deja de ser invisible. Por ejemplo, las frases de duda sembrada suelen tener 3 características. Primero, parecen equilibradas, algo como, puede que sí, pero también podría ser que no. Segundo, desplazan el foco hacia tu criterio. No estoy seguro de que todos lo vean igual. Tercero, invitan a que expliques más. ¿Podrías desarrollar un poco más esa idea? Nada de esto parece agresivo, y justamente por eso funciona. Porque si reaccionas demasiado fuerte, pareces exagerado. Pero si reaccionas demasiado suave, entras en la dinámica del juego. Ese equilibrio incómodo es el terreno perfecto para quien sabe mover estas piezas. Ahora piensa en la última vez que saliste de una conversación sintiendo algo extraño. No enfado, no discusión, solo una sensación difusa de haber quedado desordenado por dentro. Como si hubieras hablado demasiado. Como si hubieras tenido que justificar cosas que normalmente no justificarías. Como si la conversación hubiera terminado, pero tú siguieras pensando en ella horas después. Ese es uno de los efectos más claros del juego de la duda sembrada. No te golpea, te desestabiliza lentamente. Y cuando eso ocurre repetidamente en un entorno, un trabajo, una familia, un grupo, algo empieza a cambiar en tu comportamiento. Empiezas a hablar menos. Empiezas a medir cada palabra. Empiezas a preguntarte si vale la pena intervenir. El manipulador ya no necesita moverse mucho. El sistema ya se ajustó. Si alguna vez reconociste esta dinámica en tu trabajo o en tu entorno cercano, escribe "me pasó" en los comentarios. Leer esas experiencias ayuda a que más personas entiendan que no están imaginando cosas. Y si quieres seguir aprendiendo a identificar estos juegos antes de que te arrastren dentro, suscríbete al canal. Porque entender el patrón es solo la mitad del camino. La pregunta realmente importante es otra. ¿Qué hacen las personas que no caen en este juego? Porque sí existen. Personas que escuchan esa duda y no entran en la dinámica. No se defienden. No se explican demasiado. No se desordenan. La conversación intenta moverse, pero ellas no se mueven con ella. Y cuando ves cómo lo hacen, entiendes algo clave. El juego de la duda sembrada solo funciona si aceptas jugarlo. En el siguiente fragmento vamos a ver cómo reconocer el momento exacto en que el juego empieza y qué cambia cuando decides no entrar en él. Hay un momento muy preciso en el que este juego comienza. No es cuando alguien habla, es cuando tú reaccionas. La mayoría de las personas cree que el juego de la duda sembrada empieza con la frase del manipulador. Pero no, el juego empieza en el instante en que decides defender tu posición. Ahí es cuando entras al tablero, porque en cualquier conversación existe algo invisible que determina quién tiene el control. Se llama marco. El marco es simple. Define de qué trata realmente la conversación. Antes de la duda sembrada, el marco es claro. Se está evaluando una idea. Después de la duda sembrada, el marco cambia. Ahora se está evaluando tu seguridad sobre esa idea. Ese cambio parece pequeño, pero cambia completamente la dinámica. Porque discutir ideas es normal, pero discutir la seguridad de alguien,
es una posición mucho más débil. Y aquí es donde las personas que entienden estos juegos hacen algo muy distinto. No entran a explicar, no entran a justificar, no entran a demostrar que tienen razón. Hacen algo mucho más simple. No mueven el marco. Imagina esta escena. Estás en una reunión. Presentas una propuesta. La persona que usa el juego dice: sí, aunque no sé si todos lo vemos tan claro. El impulso automático es explicar más. Pero alguien que entiende la dinámica responde diferente. Dice algo como: puede ser. Silencio. No entra en defensa. No intenta convencer. Simplemente deja que la frase exista, sin reorganizar toda la conversación alrededor de ella. Esto produce un efecto curioso. El manipulador esperaba que empezaras a correr. Esperaba explicaciones. Esperaba aclaraciones. Pero cuando eso no ocurre, el peso vuelve lentamente a donde estaba. La idea vuelve a la mesa. El marco vuelve a la propuesta. El juego pierde fuerza. Este pequeño movimiento, o mejor dicho, esta ausencia de movimiento, es una de las habilidades sociales más poderosas que existen. No porque ganes la discusión, sino porque no permites que la discusión cambie de terreno. Ahora bien, esto no significa quedarse callado siempre. Significa entender cuando alguien está intentando desplazar el marco. Y ese momento deja señales muy claras. Primera señal: la duda aparece sin una propuesta alternativa. El manipulador no ofrece otra idea, solo introduce incertidumbre. Segunda señal: la duda se formula de forma ambigua. Algo como: quizá habría que pensar más en eso. No hay argumento concreto, solo suspensión. Tercera señal: la duda aparece justo después de que algo empezaba a avanzar, cuando el grupo ya estaba inclinándose hacia una decisión. Esas tres señales juntas casi siempre indican lo mismo. Alguien está intentando ralentizar o redirigir la conversación. Y en ese momento es donde muchas personas pierden su estabilidad, porque sienten la necesidad de restaurar claridad, explicar, aclarar, resolver. Pero eso es exactamente lo que el juego necesita, porque mientras tú trabajas para restaurar claridad, la otra persona administra el ritmo. Por eso las personas que no caen en este patrón desarrollan una regla muy simple: no responden a toda duda, responden solo a dudas concretas. Si alguien dice: no estoy seguro de que eso funcione, la respuesta puede ser: ¿qué parte exactamente? Ahora la carga cambia de lugar. La duda debe volverse específica. Y muchas veces ahí ocurre algo interesante. La duda desaparece, porque nunca fue un argumento real. Era solo una pieza para mover la conversación. Cuando esa pieza deja de funcionar, el juego pierde su motor. Pero hay algo todavía más importante que entender. Este tipo de manipulación no funciona solo porque alguien la usa. Funciona porque toca un punto muy profundo en nuestra psicología: el miedo a parecer equivocados frente a los demás. En cualquier grupo humano existe una presión silenciosa. Queremos ser percibidos como razonables. Queremos ser percibidos como inteligentes. Queremos evitar el momento incómodo donde alguien piensa que estamos confundidos. El manipulador sabe esto y no necesita decirlo, solo necesita insinuarlo. La duda sembrada funciona como una pequeña luz apuntando hacia ti. De repente sientes que todos observan y tu mente entra en modo corrección. Pero cuando aprendes a reconocer ese momento, algo cambia. Empiezas a ver la escena desde otro lugar, no desde la defensa, sino desde la observación. Empiezas a notar quién introduce dudas, cuándo lo hace, en qué momento exacto y con qué efecto. Es como si de pronto vieras el tablero completo. Y cuando eso ocurre, aparece una posibilidad nueva. No reaccionar. Elegir. Elegir cuándo hablar. Elegir cuándo preguntar. Elegir cuándo dejar que la conversación continúe sin corregir nada. Ese pequeño cambio interno es enorme, porque el juego de la duda sembrada necesita una cosa por encima de todas: tu urgencia por resolver inmediatamente la tensión. Si esa urgencia desaparece, el juego empieza a fallar. Si alguna vez has sentido ese momento incómodo donde parece que todos esperan que te expliques, escribe "lo sentí" en los comentarios. Es una experiencia más común de lo que parece. Y si este tipo de análisis te ayuda a ver las conversaciones de otra forma, suscríbete al canal. Aquí desmontamos los juegos psicológicos que casi nadie explica, pero que influyen en decisiones, reputaciones y relaciones todos los días, porque todavía falta una pieza clave. Hasta ahora hemos visto cómo empieza el juego, cómo se mueve, cómo se reconoce, pero todavía no hemos hablado del cambio más importante:
el que ocurre dentro de ti cuando decides dejar de jugar. Ese cambio no es visible para los demás, pero altera completamente la forma en que participas en cualquier entorno. Y cuando ocurre, las personas que antes podían manipular la conversación empiezan a perder terreno. Eso es lo que veremos en la siguiente parte. Hay algo que cambia profundamente cuando empiezas a ver este juego con claridad. Dejas de preguntarte si tienes razón y empiezas a preguntarte qué juego se está jugando en la conversación. Ese cambio de mirada es silencioso, pero transforma completamente tu comportamiento. Antes reaccionabas a cada frase. Ahora observas el patrón. Antes intentabas resolver el momento. Ahora miras la estructura de la interacción. Y cuando empiezas a ver la estructura, algo curioso ocurre. Muchas conversaciones dejan de ser confusas. Empiezan a volverse predecibles. Ves quién introduce las dudas. Ves cuándo aparecen. Ves cómo el grupo reacciona. Y empiezas a notar algo todavía más interesante. Las personas que usan este tipo de juegos casi siempre lo hacen en momentos muy específicos. Cuando alguien gana influencia. Cuando una idea empieza a avanzar. Cuando una decisión empieza a inclinarse hacia alguien. En ese momento aparece la duda. No para destruir la idea, sino para ralentizar a la persona que la propuso. Porque en cualquier grupo humano existe una dinámica muy simple. La influencia no se reparte de forma equilibrada. Se mueve. A veces alguien tiene más claridad. A veces alguien propone algo útil. A veces alguien empieza a ser escuchado con más atención. Y eso altera el equilibrio del grupo. Algunas personas aceptan ese movimiento. Otras intentan reajustarlo. El juego de la duda. Sembrada es una de las herramientas más discretas para hacerlo. No confronta la influencia. La erosiona lentamente. Si cada vez que hablas aparece una duda. Si cada vez que propones algo debes explicar más que los demás. Si cada intervención tuya abre un pequeño interrogatorio social, algo empieza a cambiar con el tiempo. Algo empieza a cambiar con el tiempo. Tu energía baja. Tu presencia se reduce. Tu iniciativa disminuye. No porque alguien te haya callado, sino porque el terreno se volvió más pesado para ti. Ese es el verdadero objetivo del juego. No ganar una discusión, sino modificar el costo de participar. Cuando participar se vuelve costoso, muchas personas retroceden, hablan menos, proponen menos, toman menos riesgos, y eso deja espacio para que otros ocupen el centro. Por eso entender este patrón no es solo una curiosidad psicológica, es una cuestión de arquitectura personal, porque cuando aprendes a verlo, puedes empezar a construir algo distinto dentro de ti. Una forma de estabilidad que no depende de cada reacción externa. Empieza con algo muy simple, una práctica diaria. Cuando alguien introduce una duda en una conversación, tu primera tarea no es responder, es esperar 3 segundos. 3 segundos de silencio consciente. Ese pequeño espacio cambia todo, porque corta el impulso automático de defenderte. Durante esos 3 segundos haces una sola pregunta interna. ¿Esto es una duda real o una jugada social? La mayoría de las veces la respuesta aparece rápido. Si la duda es concreta, puedes responder. Si la duda es ambigua, puedes devolver la carga. Algo tan simple como, ¿qué parte te genera duda? Eso obliga a que la pieza vuelva a definirse. Muchas veces la conversación vuelve al tema original. Otras veces la persona que sembró la duda intenta introducir otra. Y ahí aparece tu segunda regla. No persigas todas las dudas. Responde solo a las que mueven algo real. Las demás pueden quedarse flotando. Este principio cambia profundamente tu posición en cualquier grupo, porque cuando alguien deja de correr detrás de cada insinuación, su presencia se vuelve distinta, más estable, más difícil de mover. Las personas empiezan a notar algo. Las dudas ya no te desordenan. Las conversaciones ya no te arrastran. Tu centro permanece donde estaba. Eso no significa que siempre tengas razón. Significa algo más valioso, que no necesitas demostrar constantemente que la tienes. Y cuando alguien transmite esa estabilidad, algo cambia en el entorno. Las jugadas pierden eficacia. Las dudas dejan de multiplicarse. La conversación se vuelve más directa. No porque hayas confrontado a nadie, sino porque dejaste de alimentar el mecanismo. Esta es la base de una microarquitectura personal. No se trata de ganar discusiones. Se trata de construir una forma de presencia que no dependa de cada movimiento social alrededor. Una presencia que se fortalece con repetición, día tras día, conversación tras conversación. Regla simple: cuando aparezca la duda sembrada,
No corras. Observa, respira, pregunta si es necesario. Y si no lo es, deja que la conversación continúe. Con el tiempo, ese pequeño hábito produce algo muy poderoso. Tu energía deja de dispersarse. Tu claridad aumenta. Tu palabra empieza a pesar más. No porque hables más fuerte, sino porque hablas menos veces, pero con más estabilidad. Si alguna vez sentiste que alguien usaba estas jugadas para desordenar las conversaciones a su favor, escribe "lo entendí" en los comentarios. Leer esas experiencias ayuda a que más personas empiecen a reconocer estos patrones. Y si quieres seguir aprendiendo a proteger tu claridad mental en entornos complicados, suscríbete al canal. Aquí analizamos las dinámicas invisibles que influyen en reputaciones, decisiones y relaciones todos los días. Porque el juego de la duda sembrada no es el único. De hecho, muchas personas que usan este patrón casi siempre lo combinan con otro todavía más sutil. Uno que no introduce dudas, introduce silencio. Un silencio que parece normal, pero que cambia completamente el equilibrio de poder dentro de una conversación. Y cuando entiendes ese segundo juego, empiezas a ver algo inquietante. Muchos entornos sociales funcionan sobre mecanismos que casi nadie reconoce. Eso es lo que vamos a ver en la última parte. Hay algo que empieza a volverse evidente cuando observas suficientes conversaciones. La mayoría de las personas cree que el poder en un grupo depende de quién habla más fuerte o de quién tiene más autoridad formal. Pero en muchos entornos reales, el poder se mueve de otra forma. Se mueve a través de pequeñas alteraciones en la percepción. Una duda aquí, un silencio allá, una frase que parece prudente, pero que cambia el peso de toda la conversación. Cuando estos movimientos se repiten durante meses o años, producen algo mucho más grande que una discusión incómoda. Producen una estructura invisible. Personas que hablan con libertad. Personas que hablan con cuidado. Personas que introducen dudas. Personas que terminan justificándose. Y muchas veces nadie se da cuenta de cómo se construyó esa estructura. Simplemente es así. Pero cuando empiezas a reconocer el juego de la duda sembrada, algo cambia. Empiezas a ver el momento exacto donde esa estructura intenta formarse. Ese instante donde alguien introduce incertidumbre. Donde el grupo gira la mirada. Donde la conversación intenta desplazarse hacia tu seguridad. Antes ese momento te arrastraba. Ahora lo ves. Y cuando lo ves, aparece una decisión. No una reacción. Una decisión. Decidir si vas a correr detrás de esa duda. O si vas a mantener el marco donde estaba. Ese es el verdadero cambio. Porque muchas personas creen que defenderse significa hablar más. Pero en dinámicas de poder social, muchas veces defenderse significa no moverse. No explicar todo. No justificar cada frase. No reorganizar tu pensamiento cada vez que alguien introduce una insinuación. Cuando desarrollas esa estabilidad, algo empieza a acumularse lentamente. Tu presencia se vuelve más clara. Tus intervenciones más precisas. Tu energía mental deja de dispersarse en microdefensas constantes. Eso es lo que llamamos una arquitectura personal. No una técnica, no una estrategia puntual. Una forma repetida de estar en las conversaciones. Empieza con reglas pequeñas. Reglas casi invisibles. Primera regla. No responder inmediatamente a toda duda. Respirar. Observar. Ver si realmente hay una pregunta o solo una insinuación. Segunda regla. Pedir precisión cuando alguien introduce ambigüedad. Una frase simple puede cambiar todo. ¿Qué parte exactamente? Esa pregunta devuelve el peso al lugar correcto. La conversación vuelve a las ideas, no a tu estabilidad emocional. Tercera regla. Aceptar que no todas las conversaciones necesitan resolverse en ese momento. Algunas dudas pueden quedarse flotando. Algunas insinuaciones pueden pasar sin respuesta. No todo necesita corrección inmediata. Cuando aplicas estas reglas durante semanas, algo empieza a suceder. Las personas que usaban estos juegos lo perciben, no siempre de forma consciente, pero lo perciben. Sus movimientos ya no producen el mismo efecto. Las dudas dejan de desordenarte. Las conversaciones dejan de girar alrededor de tu reacción. El juego pierde terreno. Y aquí aparece una verdad incómoda que muchas personas tardan años en comprender. Las dinámicas tóxicas no sobreviven solo porque alguien las usa. Sobreviven porque muchas personas entran en ellas sin darse cuenta. Cuando dejas de entrar, algo cambia en el sistema. No de forma inmediata, pero sí de forma progresiva. Tu palabra empieza a pesar más.
no porque hables más fuerte, sino porque hablas desde un lugar que no necesita defenderse constantemente. Y ese tipo de estabilidad tiene un efecto muy curioso. Reduce el espacio donde los juegos psicológicos pueden operar, porque estos juegos dependen de algo muy específico, tu urgencia por resolver la incomodidad social. Si esa urgencia desaparece, si puedes tolerar un pequeño silencio, si puedes permitir que una duda exista sin reorganizar todo tu pensamiento, el tablero cambia, el control vuelve a equilibrarse. Eso no significa que los juegos desaparezcan. Siempre existirán. Siempre habrá personas que intenten mover la conversación hacia su terreno. Pero cuando desarrollas esta arquitectura interna, ocurre algo muy simple. Dejas de ser una pieza fácil de mover. Y cuando suficientes personas hacen ese cambio, los entornos también empiezan a transformarse. Más claridad, menos insinuación, más responsabilidad en lo que se dice, menos juegos silenciosos. Si alguna vez empezaste a ver estas dinámicas después de una conversación que te dejó pensando durante horas, escribe "ahora lo veo" en los comentarios, porque reconocer el patrón es el primer paso para salir de él. Y si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor cómo funcionan las relaciones de poder en el trabajo, en grupos o incluso en la familia, suscríbete al canal y comparte este video. Hay muchas personas que viven dentro de estas dinámicas sin entender por qué las conversaciones siempre terminan dejándolos confundidos. Y cuando empiezan a ver el patrón, todo cambia. Porque al final, el juego psicológico que usan los tóxicos para controlarte no funciona por una razón misteriosa. Funciona porque te hace olvidar algo muy simple: que no todas las dudas necesitan tu energía. Y cuando recuerdas eso, recuperas algo que nadie puede manipular con una frase: tu centro. Porque quien mantiene su centro en una conversación ya no es una pieza en el juego. Es alguien que decide si el juego continúa o termina.